Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Que el Señor me lo bendiga. Es un placer una vez más estar tras los micrófonos de Radio Ebenecer en esta tarde de sábado y poder llevar el último mensaje de esta serie de mensajes con respecto al arrebatamiento de la iglesia. He estado en los últimos 2 sábados, hemos estado tratando acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que han sido las 3 etapas con respecto a esta doctrina, que es 100% bíblica. Y la primera etapa de esta doctrina es conocida como los principios bíblicos de esta enseñanza, que fue dejada no solo por el Señor, sino también por el apóstol Pablo en diversas de sus cartas a los Corintios y a los Tesalonicenses. Pero, claro, las cosas cambiaron y vino la etapa del olvido. Ese fue un tiempo donde la iglesia, por motivos de falta de liderazgo, en la iglesia, esta enseñanza, al igual que la enseñanza del Espíritu Santo, fueron enseñanzas que quedaron relativamente olvidadas. Y a eso se le llama como la etapa del olvido. Y en esta tarde, el último mensaje de esta serie de 3 mensajes, yo voy a tocar la última parte de ella, y es la etapa de la apostasía o la etapa de la negación de este evento que el Señor nos prometió, y que no solo el Señor nos prometió, sino que también lo dejó escrito en su santa y bendita palabra. En esta tarde, amados hermanos, yo quiero que si tienen un segundo puedan abrir sus Biblias. Vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios en esta tarde en la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Estaremos tomando el consejo de la palabra en esta gloriosa y hermosa tarde de sábado. Y si ya lo tienen, amados hermanos, la palabra del Señor la leemos de la siguiente manera. El apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre amado, te doy gracias, te damos infinitamente gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, porque podemos acudir a tu palabra cuando es necesaria, y a través de ella, Señor, tú le hablas a tu pueblo. A través de ella, Padre amado, tú le hablas a tu iglesia. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Bendita sea la misericordia que tú muestras para tu pueblo en esta tarde. Te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia pueda llevar esta palabra y este mensaje a todo aquel, Señor, que necesita escuchar que tu promesa sigue siendo la misma, que tú eres un Dios de promesas y tú eres un Dios que no cambia, y que cuando tú te fuiste, amado Señor, dejaste tu promesa que un día vendrías por tu pueblo, un día vendrías y regresarías por tu amada iglesia, tu novia. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos una vez más, esperando ese evento, esperando ese momento cuando tú regreses y levantes tu iglesia, saques tus hijos, Señor,
de la terrible hambruna, enfermedades, guerras, pestilencias que ocurrirán después del rapto de la iglesia. Yo te doy gracias de antemano, Padre. Gracias por tu misericordia. Abre el corazón, los oídos de todo aquel que escuchará este mensaje, y que tu santo y glorioso Espíritu, Señor, pueda llegar a lo profundo de su corazón y de su alma, y que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús yo lo pido, en el nombre de Jesús. Lo creo, Padre, que así sea, Señor, que así sea. Amén. Amén. Qué glorioso es poder recurrir en nuestros momentos de necesidad, en nuestros momentos de angustia, en los momentos en los cuales a veces las cosas se turban ante nuestros ojos. Y a veces llega la tristeza, a veces llegan los problemas, las dificultades. Y muchas veces hemos creído de que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero yo quiero decirte en esta tarde que grande y poderoso es nuestro Dios. Que grande y poderoso es nuestro Cristo. Que Él dejó su promesa que estaría con su pueblo, con sus hijos y sus hijas, hasta el fin del mundo. Yo quiero recordarte en esta tarde que no importa el problema, no importa la necesidad, no importa la circunstancia adversa en que estés atravesando, el Señor en esta tarde quiere darte libertad. El Señor en esta tarde quiere hablarte y decirte: yo nunca me he apartado de ti, yo nunca te he dejado, estoy a tu lado, me puedes sentir, me puedes ver con los ojos de la fe, me puedes escuchar a través de mi palabra, me puedes escuchar a través del mensaje de sus mensajeros, le puedes sentir y le puedes oír en esta tarde. El Señor está a tu lado y no te ha dejado, ni te desamparará, ni nunca te dejará. En esta tarde yo quiero recordarte esa gloriosa verdad. Él está a tu lado. Él está a su lado, al lado de su iglesia. Pero regresemos al tema. En esta tarde, una vez más, amados hermanos, quiero recordarles, vamos a tocar el punto de la apostasía, la etapa de la apostasía, a donde esta doctrina, y escúcheme bien lo que estoy hablando. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina bíblica en la cual el Señor promete que un día vendrá en las nubes a rescatar a su iglesia de la ira venidera. Y hay mucha confusión en medio del pueblo de Dios con respecto a lo que es la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un evento que precede la segunda venida de Cristo. El Señor no viene a la tierra cuando levanta a su iglesia. La palabra nos dice que Él vendrá en las nubes a recibirnos, a tomar su iglesia, a sacar al pueblo que Él ha escogido, el pueblo que Él ha redimido, el pueblo por el cual Él vino en su primera venida a dar su vida en la cruz por esta amada iglesia y por cada uno de ustedes que me están escuchando, amado amigo que no has conocido el Señor. El Señor vino una vez hace 2000 años y dio su vida en la cruz del Calvario para que tus pecados fueran perdonados y para que tú tuvieras vida
vida y vida eterna. Y no solo eso, sino que Él también te ha dejado una promesa, que antes de su segunda venida en gloria, con su amada iglesia, con sus santos redimidos, con los que Él ha rescatado de la ira venidera, de la gran tribulación, el Señor ha prometido que Él vendrá a levantar a su iglesia, no en su segunda venida, sino un evento que ocurrirá precisamente antes de la gran tribulación, de los 7 años de angustia, de tribulación que este mundo tendrá a consecuencia del pecado, a consecuencia de la rebeldía y de la incredulidad en el Señor. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta y que podamos entender estos dos aspectos. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, no es la segunda venida del Señor. Ese evento precede la segunda venida del Señor. Ahora, la palabra que hemos leído, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y aparentemente podemos entender, de acuerdo a lo que leemos, cuando Él les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Implicando, amados hermanos, implicando de que esta enseñanza bíblica había sido y era la norma, era el estándar en la cual la iglesia, el pueblo de Dios, se movía en aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Ellos creyeron en un Cristo que había resucitado, en un Cristo que ellos mismos lo vieron ascender al trono de su Padre, al trono de gloria. Pero ellos también creyeron en su promesa de que Él un día vendría a rescatar a esta amada iglesia, a este pueblo que Él había escogido y redimido de la tribulación que vendría, la cual el mismo Señor lo dice, que será una tribulación de tal manera que el mundo conocido hasta ese entonces nunca había visto ni jamás verá. Esto implica de que en ese tiempo será un tiempo de angustia, un tiempo en el cual el Señor traerá su ira a todo aquel que rechazó su enseñanza, que rechazó que Él era el único camino al cielo. Y en esta tarde yo te estoy presentando a ese Cristo que dijo que un día vendría una vez más a tomar a su iglesia. Mas sin embargo, al igual que en todos los tiempos y al igual que en todas las ocasiones, el enemigo siempre ha tratado de poner estorbo y de poner engaño, de poner cualquier trampa cuando se trata de una enseñanza bíblica y cuando se trata de una doctrina esencial a nuestra creencia, a nuestra fe. Y esta precisamente es una de esas enseñanzas básicas, una de esas enseñanzas que son tan importantes en la vida de un cristiano. El cristiano se conoce, el cristiano se reconoce, el cristiano se identifica cuando esa persona, ese hombre o esa mujer que ha creído en ese Cristo de gloria, esa persona se reconoce y se identifica porque es una persona que siempre está a la expectativa de que el Señor vendrá un día, de que el Señor aparecerá en las nubes a levantar a su iglesia. Y nosotros, como pueblo escogido de Dios, queremos estar preparados, estamos preparados, estamos anhelando que el Señor un día venga y nos lleve a su trono de gloria, que nos lleve a nuestra patria. Tú, amado hermano y amigo que me escuchas, tú no eres ciudadano de este mundo, tú no eres de este mundo. La palabra nos dice, el Señor le dijo a sus discípulos: Padre, yo no te ruego, yo no te pido por el mundo, pero te pido por ellos, a los que tú me diste, que los guardes del mundo, no que los quite del mundo. Ellos tienen que vivir en este mundo, pero yo estaré con ellos, yo los protegeré. Mandó al Espíritu Santo para que pudiera ser tu guía, tu maestro, tú todo, para que tú pudieras caminar en la senda derecha y que Él te pudiera enseñar, redarguir
y llevarte a esa fuente de agua viva, a esa roca inmovible que es Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Pero el engaño desde los principios, inmediatamente después de la etapa del olvido, a donde la Iglesia católica y romana tomó control de una manera universal en la iglesia, en los mandamientos y de la manera en que la iglesia, el movimiento eclesiástico se movía. Pero al igual que todos, al igual que el mismo Elías un día le dijo al Señor: yo soy el único que he quedado, yo soy el único, Señor, y aún a mí me quieren matar. Pero el Señor le dijo: no, Elías, hay muchos, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Y yo quiero decirte que aún en medio de la tribulación que la iglesia, de la persecución que la iglesia pasó en los tiempos medievales, yo te quiero decir de que siempre hubieron y existieron hombres que creían en esta doctrina, hombres que creían en la doctrina del rapto, en la doctrina del Espíritu Santo. Y el Señor comenzó a levantar a estos hombres. En los años 1400 levantó a un hombre llamado John Huss, levantó a otro hombre que fue llamado John Wycliffe. Estos hombres dieron su vida, fueron quemados, martirizados por defender la palabra, por defender la doctrina verdadera, por defender a ese Cristo que había prometido regresar por su iglesia. Pero pasaron muchos años hasta el tiempo a donde llegó un movimiento pentecostés a esta área, al nuevo continente, al nuevo mundo, lo que era conocido como el Nuevo Mundo en aquellos tiempos. En el año 1901, escucha bien, amado hermano, en el año 1901 hubo un movimiento pentecostal en los Estados Unidos, en un pueblo en Kansas, un pueblo llamado Topeka, Kansas, en 1901. Luego después como todas las cosas, cuando el poder y el Espíritu Santo es derramado, es algo que nadie lo puede contener. El Espíritu Santo se derramó en un instituto bíblico y bautizó a todos los que estaban en esa aula, incluyendo al profesor, el cual no creía que existía el Espíritu Santo y no creía en el don de lenguas. Pero el Señor, en su misericordia, en su poderío, en su majestad, en su soberanía, bautizó a todos ellos, incluyendo al mismo maestro que estaba dando clases en ese lugar. Luego el Espíritu Santo se movió de una manera increíble, de una manera sobrenatural, al igual que lo hizo después del día de Pentecostés. Ese movimiento pentecostés comenzó a moverse, porque yo quiero decirte, amado hermano, que no importa todas las cosas que el diablo ponga en contra de la enseñanza bíblica y en contra de su palabra, y que el Señor reprenda al diablo en esta tarde con su poder y su majestad. Pero el Señor, con su espíritu y a través de su espíritu, este movimiento comenzó a moverse, porque no hay nada que detenga la mano de Dios. ¡Oh, aleluya! No hay nada que detenga la mano y el poder de Dios. Y luego este movimiento se movió a Los Ángeles, allá por los años 1909, en una calle llamada Azusa. Hubo un movimiento pentecostés a donde los historiadores cuentan y han dejado escrito ciertas historias de lo que sucedió en ese lugar, a donde llevaban a los enfermos en camilla, llevaban enfermos para que fueran sanados. El poder del Espíritu Santo se derramaba en esa iglesia, en ese lugar, y el poder de Dios, a través de hombres y mujeres que se habían atrevido a creer en el Espíritu Santo, una doctrina que había sido olvidada. Pero el poder de Dios, una vez más, escúchame bien, el diablo jamás ha podido ni jamás podrá detener el poder del Espíritu, porque donde hay
poder, a donde hay espíritu, hay libertad. Y a donde Dios se mueve a través de su espíritu, hay libertad, hay sanidad, hay quiebra, los yugos se quiebran, las cadenas se rompen, los muros son demolidos por el poder de la palabra y el poder del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Y ese movimiento comenzó a tomar vida por todo Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos. Una vez más, la doctrina del rapto de la iglesia, una doctrina que había sido olvidada, una doctrina que había sido cambiada por diferentes corrientes teológicas, incluyendo una de ellas, que ellos piensan que la tribulación ya la estamos viviendo. Y han habido diferentes corrientes teológicas, pero yo no voy a hablar de eso porque no tengo el tiempo en esta tarde. Pero lo que sí quiero hablarte es que la palabra nos enseña y nos dice de que la venida del Señor no vendrá. Él no vendrá, no aparecerá hasta, y esta es la clave, amado hermano que me escuchas, amado evangelista, predicador, ministro, pastor de iglesia. La palabra nos dice claramente que el Señor no vendrá hasta que la apostasía aparezca. Y muchos de ustedes podrían decir, amado hermano, pero la apostasía ha existido desde los principios. Claro que sí. En este momento, cuando el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, escribe estas cartas, ya había apostasía, sí es cierto. Ya había contradicciones a esta enseñanza bíblica. La diferencia es que la apostasía todo lo que comienza, tiene que llegar a una culminación. Y ahora, precisamente, en estos momentos, en estos tiempos, la iglesia evangélica, la iglesia que aún cree que Cristo viene, los hombres predicadores y siervos de Dios que se han atrevido a predicar este mensaje de esperanza, el mensaje glorioso del evangelio, en el cual Cristo promete regresar a levantar a su novia, a su amada iglesia. Estos hombres han sido atacados, siguen siendo atacados. Muchos de ellos las puertas se les han cerrado. Muchos de ellos han muerto esperando ese glorioso momento. Bendito sea el Señor por esos hombres, esos hombres y esas almas que han gastado toda su vida sirviendo al Señor y esperando que Él un día vendrá. Oh, bendito sea el Señor, bendita sea la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor, porque aún hay fieles, aún hay guerreros que se atreven a predicar este mensaje de esperanza. El Señor se acaba de llevar a uno de sus siervos, al hermano Gigi Ávila, un hombre en el cual el Señor usó por muchos años en nuestros países, en Latinoamérica. Este hombre, el centro de su mensaje era: Cristo viene, Maranata, Cristo viene, prepárate, el Señor viene en las nubes a levantar a su iglesia. Este hombre, al igual que muchos, han entregado toda su vida al servicio del Señor y esperando su venida. Pero al igual que el Señor ha levantado estos hombres, también el diablo se ha encargado de levantar falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Hasta llegar al punto en el cual hay hombres que se ríen del rapto de la iglesia,
diciendo que es una enseñanza errónea, una enseñanza de demonios, que Cristo no viene, que ellos tienen que establecer el reino para que el Señor pueda venir, y que ellos son los que están gobernando el reino, y que ellos son los que tienen la autoridad apostólica para establecer el reino, y que Cristo no viene. Hay un hombre argentino, y no voy a mencionar nombres en esta tarde, no por respeto, porque yo no creo en eso. Yo creo en que tenemos que defender la verdad, porque la verdad no se vende, no se cambia, y la verdad tiene que ser lo que es la verdad, y tenemos que hablarla. Pero en esta tarde yo nomás quiero mencionarte a un predicador argentino que se ha burlado de los que creemos en el rapto de la iglesia. Incluso en uno de sus videos nos compara con ratas que queremos escapar de la ira venidera, ratas que queremos escapar porque el mundo ha cambiado y el mundo está siendo destruido por el mal, y que nosotros no queremos hacer nada para cambiar al mundo, y que por eso queremos irnos en el rapto, y nos compara como las ratas del Titanic cuando ese enorme barco se hundió. También ha mencionado y dice que desgraciadamente él es parte de una generación castrada, deprivada y castrada por este tipo de enseñanza de que el Señor viene. Y él dice, y me estoy haciendo viejo y el Señor no ha venido. Mas sin embargo, estoy castrado por creer en esa enseñanza. Estos son los hombres que ahora el diablo ha levantado. Estos son los apóstoles y profetas que el diablo ha levantado para poner una vez más un estorbo, engaño, duda en la iglesia. Pero yo quiero decirte, amado hermano, yo quiero decirte que la promesa de Dios, nuestro Dios, no ha cambiado. Su promesa sigue siendo la misma. Su promesa sigue siendo la misma. Y la palabra nos enseña de que Él un día vendrá. Él un día vendrá por su iglesia, por su amado pueblo. Y cada uno de nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar atentos, alertas, velando, porque el Señor un día vendrá. Miren lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. En el capítulo 15 y versículo 51 de la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo, escribiéndoles una vez más a una iglesia que está siendo atacada por este tipo de enseñanza, por los falsos maestros y profetas de aquellos tiempos, diciéndoles de que el Señor no viene y que ellos ya están en la tribulación. Esto es lo que el apóstol, a través de la guianza del Espíritu Santo, escribe a esta iglesia. Capítulo 15 de Primera de Corintios y versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Los cristianos, amado hermano, no mueren. Los hijos de Dios no mueren. Los hijos y hijas de Dios no mueren. Dormimos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, tu Dios, mi Dios. El Cristo que te predicamos, el Cristo del que te estoy hablando, no ha cambiado, ni cambia, ni cambiará. No importa que los falsos maestros y los falsos apóstoles digan de que el arrebatamiento de la iglesia no existe. Nuestro Cristo viene una vez más. Él viene pronto a levantar su iglesia. Prepárate, amado hermano, porque el Señor viene en las nubes a recoger a su pueblo. Bendito sea el Señor. Gracias, muchas gracias, amados hermanos. Que Dios me los bendiga en esta tarde y nos escucharemos el próximo sábado. Bendiciones.